Mario Oscar Malevo Ferreira fue un personaje sumamente polémico de la historia policial argentina y que dividió la opinión de todos los que conocieron su historia. Fue héroe y justiciero para algunos y un asesino despiadado para otros. Ferreira nunca pasó desapercibido durante su carrera en la policía de la provincia de Tucumán, ni siquiera para la justicia. Recordado por su sombrero blanco de vaquero, la famosa camisa negra y sus largas patillas, Ferreira no solo fue famoso por sus métodos violentos y poco ortodoxos, sino también por los perturbadores últimos minutos de su vida. Tan violentos como todos sus años como comisario. Y hasta el último segundo quedó televisado en una de las secuencias más impactantes de la TV argentina. Mario Oscar Ferreira nació el 17 de junio de 1945 en la comuna de Los Pereira, departamento de Cruz Alta, provincia de Tucumán. Nunca se conoció mucha información sobre su infancia y adolescencia, aunque siempre se supo que lo único que deseaba era convertirse en policía. Apenas cumplió los 18 años, no lo dudó y rindió el examen de ingreso para las fuerzas de seguridad. Sin embargo, su gran sueño se frustró rápidamente luego de haber sido rechazado por no cumplir con los requisitos básicos de altura y peso. De todas formas, Ferreira no aceptó la negativa. Acudió a distintas personas para que lo ayudaran a formar parte de las fuerzas. Y fue así que dio con un familiar que tenía varios contactos y logró que la policía de Tucumán le abriera las puertas en el año 1963. Su llegada a la institución policial no pasó para nada desapercibida. Comenzó su primera etapa en el área rural de las fuerzas, donde evitó varios robos y usurpaciones de campos. De esta manera logró ganarse el respeto de los residentes de la zona, de sus superiores, y comenzó a hacerse una fama que lo acompañaría durante todos sus años en la policía, la de justiciero. Ferreira también se ocupó de construir esa imagen con su vestimenta, casi como si fuera un personaje cinematográfico del lejano oeste. Siempre se lo veía con un sombrero panamá, camisa negra, botas, pistola y hasta un látigo. Varias personas llegaron a decir que con él azotaba tanto a delincuentes como a distintos hombres en boliches de la ciudad, simplemente para quedarse con sus novias o esposas. Así como era sumamente respetado por algunos, también fue objeto de distintas denuncias y escándalos por sus métodos violentos. En 1973, Ferreira afirmó que mientras era oficial y llevaba 10 años en la policía tucumana, había enfrentado a 15 militantes de la Juventud Peronista, organización juvenil del movimiento peronista, durante un tumulto en el centro de la ciudad. Se trataba de un contexto de gran violencia política en el país, especialmente tras haberse creado la AAA, una organización terrorista y parapolicial que asesinó artistas, sacerdotes y religiosos, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas. Como resultado de ese enfrentamiento, el Malevo fue golpeado con una botella en la cabeza. Dicen que exhibía orgulloso la cicatriz que le quedó tras la trifulca para alardear sobre su mítica pelea. 3 años después, se adjudicó haber fusilado en Tucumán a Juan Carlos Alzogaray, sociólogo y militante montonero, hijo del general Julio Alzogaray. Este militar había sido responsable de derrocar al presidente constitucional Arturo Illia, convirtiéndose así en comandante en jefe del ejército durante la gestión del dictador Juan Carlos Onganía. Nunca pudo comprobarse si realmente Ferreira mató al joven militante peronista. Muchos simplemente creen que Ferreira exageró o directamente inventó este y muchos otros episodios para aumentar su currículum de justiciero y el miedo que imponía su figura. Debido a esto, durante la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976, fue suspendido durante 2 años y 5 meses tras ser acusado por sus superiores de uso injustificado de la fuerza. Aún así, era un hombre de confianza de Antonio Domingo Bussi, gobernador de facto de Tucumán durante aquel entonces.
En 1986, ya en plena democracia, se le imputó el crimen del conocido delincuente Enrique Pro de Correa, quien se había escapado del penal de Villa Urquiza el 10 de marzo de 1986, luego de organizar un golpe comando. Mientras que Ferreira aseguraba que Correa había fallecido en el enfrentamiento con la policía, la justicia investigaba si en realidad se había tratado de una ejecución. Un fotógrafo había encontrado al criminal descalzo y esposado, motivo por el cual tenía que haber sido imposible que se hubiera enfrentado con la policía en esas condiciones. De todas maneras, la justicia consideró que no había pruebas para condenar al malevo, quien finalmente fue absuelto. Pasaría mucho tiempo hasta que siguiera involucrándose en episodios polémicos y sumamente violentos. En 1987, el malevo se convirtió en jefe de la sección Robos y Hurtos de la policía tucumana. Ese mismo año, protagonizó un tiroteo en el acceso norte de la ciudad, en el que murieron 2 miembros del famoso clan de delincuentes Los Gardelitos. Sin embargo, el malevo todavía no había comenzado a enfrentarse con sus mayores enemigos. Daniel el Cordobés Carrizo era un criminal de 32 años, también miembro de los Gardelitos, que estuvo preso en Córdoba, Tucumán y Buenos Aires. Luego de estar encerrado durante casi 3 años en la cárcel de Olmos y Sierra Chica, se sumó a la famosa superbanda liderada por Luis Alberto el Gordo Valor y Hugo La Garza Sosa, que robaba bancos y camiones blindados entre las décadas de los 80 y 90. En enero de 1987, Carrizo fue detenido por un robo en una casa del barrio de Padilla, en Tucumán. Fue trasladado a una comisaría de la ciudad junto a uno de sus cuñados y otro ladrón que se encontraba con él. Allí habría aparecido el malevo Ferreira con la orden de trasladar a los 2 delincuentes a la brigada de robos y hurtos. Encerrados en distintas celdas, uno de los delincuentes declararía en un futuro que fueron torcigolpeados salvajemente y que Ferreira había asesinado a Carrizo. Poco tiempo después encontraron el cadáver de Daniel Carrizo rociado con ácido y decapitado. Nuevamente, no encontraron pruebas para condenar al malevo por la muerte de Carrizo, pero la superbanda quería vengarse del comisario. El Gordo Valor viajó hasta Tucumán con otros compañeros. Allí se encontraría con varios delincuentes famosos del lugar y hasta de otras provincias. Todos querían muerto a Ferreira. Una de las primeras ideas que tuvieron para acabarlo fue entrar sorpresivamente al edificio de la policía y llevárselo secuestrado. Sin embargo, Valor entendió que se trataba de un plan muy arriesgado y que podía terminar con serias consecuencias. Por ese motivo decidieron intentar algo mucho más simple: seguir al sheriff Ferreira durante todo un día y asesinarlo de 2 disparos en cuanto estuviera desprevenido. Igualmente esto tampoco fue posible, ya que el malevo siempre estaba acompañado por una numerosa custodia. Además, Valor era muy buscado por la policía y no podía arriesgarse a ser atrapado, así que se fue de Tucumán con la venganza pendiente. En enero de 1990, Mario Ferreira fue nombrado director general de investigaciones y 2 meses después se puso al frente de una revuelta policial que exigía al gobernador José Domato mejores salarios. Se empezaba a convertir en uno de los policías más influyentes de Tucumán. El levantamiento tuvo en vilo a la provincia durante 2 semanas. 30 policías habían sido suspendidos a raíz del conflicto, pero finalmente el gobierno dio marcha atrás con la medida gracias a la presión del malevo. Durante el conflicto, el personal de Gendarmería Nacional tenía a su cargo la seguridad de la provincia, ya que casi todos los policías estaban acuartelados en la jefatura policial. Cuando se llegó a un acuerdo, Ferreira reunió a los sublevados y luego de comunicarles el pacto alcanzado les dijo orgulloso: «Mi tarea ha culminado y les agradezco que me hayan acompañado». Con esta hazaña, terminó de convertirse en un ícono de la policía tucumana, a pesar de que muchos jefes lo detestaban por su conducta e irreverencia. Al salir de la jefatura tras lograr el acuerdo, todos los policías gritaban «Malevo corazón». Pero no faltaba mucho para que comenzaran los años más difíciles de Ferreira. El 10 de octubre de 1991, en Laguna de Robles, fueron asesinados 3 presuntos delincuentes: José Coco Menéndez, Hugo Yerbaverde Vera y Ricardo El Pelao Andrada. El comisario Ferreira se hizo cargo del asesinato de los 3 delincuentes, aunque sostuvo que fue en el marco de un enfrentamiento.
Mientras tanto, el 30 de noviembre de 1991, el Malevo denunció públicamente a 9 comisarios a quienes acusó de enriquecimiento ilícito. Automáticamente al día siguiente Ferreira fue pasado a disponibilidad, lo que significaba quedar provisoriamente fuera de la fuerza. Un día después, uno de los comisarios denunciados afirmó que lo de Laguna de Robles no había sido un enfrentamiento y que Ferreira había estado a los 3 delincuentes. Esto fue ratificado por el agente Luis Dino Miranda, que había formado parte del grupo de tareas. El juicio comenzó el 30 de noviembre de 1993 y quedó probado que las muertes habían sido una ejecución. El Malevo fue condenado a cadena perpetua por el triple homicidio de Laguna de Robles. Una vez que escuchó la sentencia, fue al baño del Palacio de Tribunales, se quitó el traje para reemplazarlo por su atuendo habitual con sombrero de cowboy y camisa negra y salió del edificio con una granada en la mano. Todos quedaron atónitos y nadie intentó detenerlo. Simplemente cruzó la calle alzando la granada y escapó junto a otros 6 policías que también habían sido condenados. Y desacatando el dictamen judicial, protagonizó al estilo Far West una de las más famosas fugas con granada, revólver y sombrero. El nombre de Mario Oscar el Malevo Ferreira ya era conocido en toda la República Argentina. Ferreira estuvo prófugo durante 79 días y fue el último de los policías condenados en ser recapturado. Lo encontró la policía el 3 de marzo de 1994 en el paraje de Zorro Muerto, en Santiago del Estero. La captura no fue fácil. Hubo un enfrentamiento en el que el comisario fue herido y fueron necesarias varias horas de negociación para acordar su entrega. En ese momento, fue determinante su esposa quien le pidió que por favor se rindiera. El juicio por la evasión comenzó el 30 de noviembre de ese año y duró 3 semanas. También estaban juzgando a Ferreira por robo, ya que el día de la fuga se comprobó la falta de una pistola ametralladora en la alcaidía de Tribunales. El Malevo dijo que no aceptaba que se lo tildara de ladrón y que si lo condenaban por eso, iban a cometer un error más grande que la tierra. Finalmente, lo terminaron absolviendo por ese cargo. Ferreira fue trasladado al penal de Villa Urquiza para cumplir su condena. Sin embargo, su amigo Antonio Domingo Bussi, exgobernador de facto de la provincia de Tucumán, que había sido votado para el mismo cargo ya en democracia, le redujo la pena a 20 años. La polémica decisión, en palabras del mismo Bussi, había sido tomada porque Ferreira era un hombre de ley que se excedió en su accionar, pero que tenía una conducta ejemplar. A un hombre del orden y la ley que seguramente se ha excedido, no me cabe ninguna duda si la justicia lo ha condenado, pero que revela en su carcelación una conducta ejemplar y un deseo de reintegrarse a la sociedad. No voy a tener satisfacciones. De del tiempo que he estado preso, eso no se borra nunca. No tengo rencor hacia nadie, pero desprecio sí. Casi un indulto. El gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, decidió conmutar la pena del excomisario Malevo Ferreira de cadena perpetua a 20 años de prisión, con lo que el Malevo podría salir en libertad el año próximo. El Malevo Ferreira fue condenado en 1993 a prisión perpetua por el homicidio alevoso de 3 presuntos delincuentes y, desacatando el dictamen judicial, protagonizó al estilo Far West una de las más famosas fugas con granada, revólver y sombrero. En la cárcel contaba con muchos beneficios por su relación con el gobernador. Se le permitía salir todas las mañanas de prisión y regresar por las noches. Más tarde consiguió la libertad condicional, el 16 de septiembre de 1998. 2 días después, ya tenía trabajo como supervisor de cobranzas en una empresa cuyo dueño era Jorge Soria, ex integrante de la Brigada de Investigaciones. Muchos habitantes de la provincia de Tucumán no solo estaban de acuerdo con la libertad condicional de Ferreira, sino que además creían que debía ser nombrado nuevamente comisario, ya que se trataba de un ejemplo. Incluso, en un famoso testimonio, una mujer dijo que tenía que haber 100 Malevos Ferreiras para eliminar a todos los corruptos. 100 Malevos Ferreiras, 100 Malevos Ferreiras, para que eliminen a todos los corruptos. Porque Santiago está lleno de corruptos. Aquí no han venido a arreglar nada nadie.
hay más pobreza, hay más desnutrición. Vaya a los hospitales, cuando un médico no quiere hacer algo o quiere decir algo, y enseguida lo cambian por otro. ¿Y qué piensa usted ahora que Malevo se encuentra encerrado? Que está mal. El 20 de septiembre de 1998 fue homenajeado con un asado al que concurrieron 300 personas para celebrar su libertad. Muchos llevaban sombreros tejanos blancos en homenaje a Ferreira. En aquel entonces, el excomisario manifestó ante los medios de comunicación que así se hubiera tratado de un indulto o de una reducción de pena, no iba a tener satisfacciones, ya que el tiempo que pasó preso no se lo devolverían nunca. Finalmente recalcó que no tenía rencor hacia nadie, aunque sí desprecio. Así sea un indulto o una conmutación de pena que me deje en posibilidad de salir libre, no voy a tener satisfacciones. Del tiempo que he estado preso, eso no se borra nunca. No tengo rencor hacia nadie, pero desprecio sí. Desprecio por las actitudes bochornosas, en cierta medida carente de valor, de coraje, de la persona que se ha valido de artimañas para que a nosotros nos tengan que llevar a juicio y luego la condena. El 23 de abril de 2006, tras varios años fuera de la imagen pública, el Malevo Ferreira fue denunciado junto con su esposa María de los Ángeles Núñez. Una vecina acusaba a ambos por agresión en medio de una discusión por la colocación de un alambrado. La mujer dijo que tanto Ferreira como Núñez le habían destrozado la casa. Después de haber permanecido 2 semanas prófugos, el excomisario se presentó y quedó detenido por disposición del fiscal Guillermo Herrera, quien solicitó la prisión preventiva ya que entendió que el excomisario había demostrado tener conductas peligrosas, además de evadir a la justicia. Destacó que en un allanamiento en su casa se encontraron armas y municiones que no podría tener una persona en libertad condicional. Sin embargo, luego de pagar una caución de 5.000 pesos, recuperó la libertad y el conflicto terminó en la nada. En noviembre de 2007, el propietario de una granja en la localidad de Mista acusó a Ferreira de haber ingresado en sus tierras con maquinaria pesada y junto con varios cómplices haber cosechado por su cuenta 20 hectáreas de terreno. Tras esto se había llevado toneladas de cereal por valor de 12.500 pesos. Ferreira declaró ante la justicia y tampoco esa vez le fue retirada la libertad condicional. En 2008 el juez federal Daniel Bejas ordenó su detención por presuntos delitos cometidos durante la última dictadura en una causa por el funcionamiento de un centro clandestino de detención en dependencias del ex Arsenal Miguel de Ascuénaga. Tanto él como el excomisario Francisco Pancho Orce eran acusados de haber participado en el secuestro de Carlos Osores y la violación de Graciela Osores, su hermana. Poco antes habían condenado a Bussi y a otro general retirado, Luciano Benjamín Menéndez, a cadena perpetua por la desaparición de un senador. Ferreira sabía que ahí podía terminar definitivamente su libertad. Luego de la orden de detención, en una entrevista telefónica brindada con un medio de comunicación, Ferreira dijo que no se iba a entregar y que, de ser necesario, tomaría una decisión drástica. Cuando le preguntaron si sería capaz de quitarse la vida, no brindó detalles. Solo dijo que no era bueno con las palabras y que prefería los hechos. El 21 de noviembre de 2008, 20 efectivos de la Gendarmería Nacional llegaron a su propiedad en San Andrés, provincia de Tucumán, para arrestarlo. Apenas vio a las fuerzas de seguridad, Ferreira subió a un tanque de agua. Un equipo periodístico del canal Crónica TV estaba cubriendo los hechos. «Bienvenidos. Lo que van a transmitir es real», les dijo a los periodistas de Crónica mientras sacaba su pistola. Aseguró que siempre había tratado de obrar con la mayor coherencia y se despidió de su esposa. Apoyó la pistola contra su cabeza y apretó el gatillo. Al día siguiente, el Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, advirtió que sancionaría a Crónica por la extrema crudeza de los contenidos emitidos y acudió a la justicia para reclamar que se garantice el horario de protección al menor. En diciembre de 2008, 2 hijos del Malevo reclamaron una indemnización de 600.000 pesos por instigación al suicidio, aunque la demanda no siguió su curso. El 26 de marzo de 2014,
Uno de los hijos del famoso comisario, Alain Ferreira, fue condenado a 14 años de prisión por el homicidio del efectivo policial Mario Sebastián Rodríguez. El homicidio se había dado en el marco de un asalto a un camión repartidor de bebidas. Paradójicamente, uno de los hijos del hombre que buscaba ser sinónimo de justicia terminó condenado por delincuente. A pesar de su notoriedad por la violencia, Mario Oscar Malevo Ferreira adquirió una gran popularidad, primero en la provincia de Tucumán y luego en toda la República Argentina. Sus métodos y su sentido de justicia lo convirtieron en un personaje que terminó siendo idolatrado por aquellos que creían que la única manera de combatir la delincuencia y la corrupción era a través de la violencia. Actualmente, en tiempos donde la inseguridad en el país aumenta, un gran sector de la población sigue apoyando este tipo de acciones y hasta se aprovechan las redes sociales para celebrar linchamientos y represión. Por otro lado, el momento en el que Ferreira decidió quitarse la vida frente a las cámaras de Crónica TV marcó una bisagra en la historia de la televisión argentina y los límites a la hora de explotar el sensacionalismo extremo. Aunque nunca volvió a suceder algo así, se sigue cuestionando el accionar de diversos medios en situaciones delicadas, por ejemplo, en casos de violencia de género en los que las víctimas son revictimizadas solo para tener más rating.